Vamos a ir a Efesios, al capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. Dice Efesios, el capítulo 6, los versículos desde el 4 hasta el versículo 9. Dice así la Escritura: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Oremos. Padre amante y Dios todopoderoso, hoy vamos a tratar este tema con insuficiencia, Señor, y con deficiencia, pidiéndote, Padre, que Tú seas el que obre para que nuestras mentes puedan continuar renovándose hasta que tengamos completamente la mente de tu Hijo amado Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú captes la atención de cada uno de los presentes, que tú atraigas la mente a tu palabra, que atraigas el corazón, que muchos aquí hoy se hayan preguntado: ¿qué me va a decir mi Dios, no el predicador, sino mi Dios en el mensaje de tu palabra? Habla, por favor, te lo ruego, Señor, en Jesucristo. Amén. Relaciones familiares y laborales. Hermanos, como hemos venido tratando la carta de Pablo a los Efesios, hoy nos tocaría el versículo 4. Como nosotros ya muchos hemos pasado la etapa de criar, yo he considerado no dedicar mucho tiempo a ella, pero sin dejar de lado el hecho de que tiene relevancia, tiene importancia para nuestra vida. Aún nosotros hayamos cometido errores en el pasado, el Señor nos ofrece su sangre para perdonarnos y no debemos dejar de pasar eso por alto. El arrepentimiento, el restaurar ese error cometido, ese pecado cometido delante del Señor. Relaciones familiares y laborales. Vamos a dedicar un poquito más tiempo a las relaciones laborales, que ya ahí estamos en mayor cantidad, en mayor proporción. Entonces, hermanos, en este versículo 4, que es donde vamos a comenzar, nos dice el Señor: y vosotros, padres, se está dirigiendo a nosotros los padres de manera específica. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el foco en ese versículo. Los padres. El Señor ya dedicó 3 versículos a hablar a los hijos. Dedicó una porción de las Escrituras a hablar a los hijos acerca de cuáles son su deber o cuál es su deber para con sus padres, que nosotros lo resumimos en 2 palabras: obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Uno temporal y otro que es para siempre. Uno conductual y otro que es una actitud que nosotros tenemos hacia los padres. Ahora Él se dirige a los padres, a aquellos que han engendrado hijos. Hermanos, sin temor a equivocarme, yo diría que la relación padre-hijo en el ámbito cristiano es el área en la que menos se acude a las Escrituras
Escrituras como el manual instructivo para nosotros. Una gran cantidad de cristianos cría a sus hijos conforme a normas que han aprendido en el pasado, pero no conforme a los principios que Dios ha establecido en las Escrituras. Las Escrituras no solamente son un manual para los matrimonios, sino que también lo es para la instrucción, para criar a los hijos. Es muy común escuchar a personas, incluso estoy hablando en el ámbito cristiano, a personas que dicen, se refieren, alegan diciendo, nosotros somos tantos hermanos y entre ellos no hay ningún ladrón, no hay ningún alcohólico. Mis padres eran tal o cuales, eran así o asao, criaban de esta o aquella manera. Ok, ellos lograron algo muy bueno, que era criar de una manera correcta o derecha a un grupo de hijos. Lo que es necesario y lo que es escaso encontrar es a personas que señalan a las Escrituras como aquel libro que les enseñó a criar a sus hijos. Eso es lo que es escaso. Es como otras veces hemos dicho, hay personas que dicen, wow, mis padres, ellos me criaron, me enseñaron. ¿Y Cristo qué te ha enseñado? Dice la Escritura que Él es nuestro Maestro. Incluso Él se fue, pero no nos dejó un ayudador, al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. ¿Qué te ha enseñado Cristo? Así como tú alabas a tus padres, ¿de qué manera tú alabas al Señor como tu instructor, como tu Maestro? Como el que te ha guiado, te ha instruido. ¿O acaso tú eres solo el resultado de lo que han hecho tus padres en ti? Cristo no ha hecho nada en tu vida. Has venido semana tras semana a escuchar su palabra y Cristo no ha hecho absolutamente nada en tu vida con esa palabra. Entonces, debe pasar de la escasez a la abundancia más personas que señalan a las Escrituras como su libro de texto, como su instructivo, como su manual. Más personas levantando sus manos diciendo, yo he criado a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4 que estamos viendo. No existe un área de nuestra vida, hermano, ni una a donde Dios no nos dé directrices de cómo debemos vivir. Todas las áreas de nuestra vida, Él la ha plasmado aquí. Es nuestro deber acercarnos a ella y ser transformados en nuestra manera de pensar por esa palabra. El Espíritu Santo, dirigiéndose a los padres, nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es un mandamiento negativo, comienza con un mandamiento negativo, nos prohíbe una conducta determinada, luego está el mandamiento positivo, que es la parte B del versículo, que dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor sabe que en el proceso de crianza de los hijos, los padres pueden llegar a cometer acciones que provoquen la ira, el resentimiento en el corazón de parte de esos hijos. Eso es posible. Y muchas veces ese resentimiento no se borra, llega hasta la edad adulta. Tenemos a hijos que guardan eso en sus corazones. Este texto no ofrece una lista, este texto no dice cuáles son todas las cosas que puede hacer un papá, que puede hacer una madre, que mueva a ira a su hijo o que mueva a ese hijo a resentimiento. Y eso nos da a entender que las acciones que pueden provocar a ira a un hijo pueden ser muchas. Nosotros podríamos mencionar algunas, pero no podemos decir que eso es exhaustivo, no podemos decir que eso sea completo, no podemos decir que con eso se ha terminado todo. Por ejemplo, es posible que haya padres que tengan leyes excesivamente duras e irrazonables, antojadizas. Eso provoca ira en los hijos. La excesiva dureza y la irracionalidad. Otra causa puede ser una inconsistencia entre lo que se le exige a los hijos y lo que viven los padres. Cuando los padres no viven a la altura de lo que exigen,
esto mueve a ira a los hijos. Le prohíbo una cosa a mi hijo, pero el primero que lo hago soy yo. Eso provoca resentimiento en el corazón de los hijos. Otra causa puede ser el favoritismo, el preferir a uno sobre el otro. Ah, no, que este tiene aquella cualidad. Nosotros vemos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Isaac prefería a Esaú, pero Rebeca prefería a Jacob. Eran dos gemelos. Cada padre jalaba para el lado de uno. Ese doble favoritismo provocó un conflicto familiar que duró toda la vida. Nunca se pudo reparar, nunca pudo haber unidad entre esos dos que estaban unidos en el vientre. El favoritismo, la preferencia de un hijo sobre otro. Eso provoca ira, eso crea un resentimiento en el corazón cuando un hijo puede ver que ella no es el preferido de papá o de mamá. Por otro lado está el hacer comparaciones entre los hijos. Es posible que haya uno que sea más hábil en los deportes o que tenga tal o cual cualidad, que sea más sobresaliente en los estudios, pero ¿por qué tú no eres como él? Bueno, no le voy a decir que le digan esto a sus padres, pero yo le tengo la respuesta. Yo no soy como él porque Dios hizo individuos. Él es él y yo soy yo. Cada uno es diferente. Dios no hace copias, sino que hace individuos. Cada uno de nosotros tiene cualidades, características, habilidades diferentes que Dios... Mire, Dios es maravilloso y diverso. Cuando uno ve la maravilla de la creación, uno ve tanta diversidad. Si en las aves hay tantas y tantas especies, si es en las plantas, uno ve diversidad. Así es en las personas. No hay dos personas exactamente idénticas. Entonces, eso hace Dios y los padres tienen que comprender eso, que no todos los hijos son iguales. Ahora, nuestra deuda es amarlos a ellos igualmente. A todos. Esa es nuestra deuda. Por otro lado está el dar un trato injusto en la disciplina. A veces no averiguamos y pam, damos y después hablamos, como nosotros decimos. A veces también pasa que la disciplina, lo que se ejecuta, supera la falta. Se cometió una falta pequeña, pero la disciplina es grande. O también es posible que la falta se corrija en público. Yo como maestro, como profesor, y yo sé que los profesores que están aquí lo han vivido, hemos tenido que detener a padres porque quieren, delante de todos los alumnos, arremeter contra el muchacho porque le dieron una queja. No, es a corregir la conducta, no a dañar la dignidad de ese muchacho, lo que vamos. Eso provoca ira, resentimiento. La disciplina no se hace en público, se corrige en privado. Usted habla con su hijo, trata con su hijo con los principios bíblicos, pero no en público, porque eso provoca a ira y a resentimiento. Usted sabe la vergüenza que después que usted le ha dado un par de pecosas delante de los estudiantes, usted presentarse delante de esos estudiantes y hacer como que nada pasó. A mí no me sucedió, pero yo supongo que eso tiene que ser bastante vergonzoso y difícil. Entonces, hermanos, a veces también se corrige a un inocente, y lo peor del caso es que hay padres que exigen que los hijos pidan perdón, pero ellos no saben pedir perdón. Todo eso afecta a nuestros hijos. Los insultos verbales, eso provoca a ira. Avergonzarlo con palabras. Siempre se ha dicho que los golpes, mire, con un bálsamo, eso cambia, eso mejora, pero las palabras llegan al corazón y provocan heridas. Entonces, podríamos seguir, podríamos abarcar una gran gama de acciones y de conductas que mueven a ira a nuestros hijos,
que mueven esos corazones a resentimiento y que está prohibido por el Señor. Podríamos citar muchos casos que el tiempo no nos alcanzaría, como les dije, ese no va a ser el punto focal de nosotros en esta mañana. Podríamos citar diferentes tratos que hacen daño a nuestros hijos, pero no es el punto focal. La labor de crianza, hermanos, es una labor que es una ocupación, es una dedicación. No es algo que nosotros tenemos sin objetivo, sino que cada día nosotros tenemos puntualmente un objetivo con nuestros hijos. La labor de crianza es una ocupación también que requiere la ayuda del Señor. No podemos criar sin el Señor, separando al Señor de esa crianza. Lo que no requiere, lo que no necesita la crianza es la ira. Hay padres que solamente pueden ejercer disciplina con sus hijos cuando están ya al explotar. No, la ira no es un recurso para nosotros ejercer disciplina, sino que más bien es una enemiga. Es una enemiga que nosotros tenemos que ir venciendo hasta llegar al punto de poder sentarnos y calmadamente tratar el problema con nuestros hijos y llevar a cabo la disciplina. Ese es un punto de madurez, es un estado de madurez al que debemos nosotros aspirar, a que ellos no nos exasperen, sino que nosotros podamos manejar esas situaciones sabiendo que es un proceso. La crianza de los hijos debemos reconocer que no ha sido tomada con la seriedad que debe de ser tomada, como quien está formando no un edificio, sino que está formando a una persona para el futuro. La crianza ha sido adaptada a la cultura, no es así que se cree aquí. La crianza ha sido adaptada a la costumbre, no, así es que mis padres criaron. La crianza ha sido adaptada al carácter personal, no, es que yo soy así. Pero muy pocas veces es amonestación y disciplina del Señor, o disciplina y amonestación del Señor. Muy pocas veces. Hermanos, tengamos esto en cuenta. Yo mismo, cuando yo me convertí, tenía unos niños, tenían como 3 años, y ellos vieron todo mi proceso de crecimiento en el Señor, todos los errores, todas las metidas de pata. Y aún ellos yéndose al extranjero, después que yo fui aprendiéndolo en el cristianismo, yo supe agarrar un teléfono y decirle, miren, perdónenme por esto y por esto. Aún nosotros hayamos cometido pecados en el pasado, la sangre de Cristo está ahí. Lo que no podemos nosotros es seguir adelante como que no ha pasado nada. Muchos fueron mis errores, yo me acababa de convertir. Ellos estaban en la etapa de rinde. Pero gracias al Señor que en su sangre hay perdón. Vayamos entonces a los versículos 5 y 6. Dice la Escritura, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, mucho se ha opinado de estos textos. Se ha opinado acerca de la esclavitud, pero ¿cómo va a ser que Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud y esas cosas? Bueno, no vamos a hablar de historia, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había esclavitud, se habla de esclavitud. En el Imperio Romano se compraban y se vendían esclavos. Y mucho tiempo después comienza la emancipación, de la abolición de la esclavitud. En Inglaterra comienza a dictaminar leyes para que Estados Unidos, para que sean liberados los esclavos. ¿Y por qué Pablo no trató ese problema social? Bueno, ¿por qué él no lo trató? Porque el apóstol está interesado, porque el Señor está interesado en el problema del corazón humano.
Él está tratando el tema de la sumisión en aquellos que están bajo autoridad. En el capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros. El problema, hermano, no se encuentra en el tipo de estructura social en el que estemos viviendo, sino en el corazón de las personas. Nosotros encontraremos en un lado del mundo la democracia, en otro vamos a encontrar una tiranía, o vamos a encontrar un gobierno así o asado, pero el problema no es la estructura social, es el corazón de las personas, y Pablo está penetrando al corazón con el Evangelio. El apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, está tratando el corazón con los que hoy vienen a ser empleados. Allí eran esclavos, ahora somos empleados. Es con el corazón de los empleados que le está tratando. La esclavitud permaneció durante muchos siglos, pero la relación obrero-patronal es lo que tenemos hoy. Para el apóstol Pablo, o más bien, enfatizo para el Espíritu Santo, el cristianismo, la práctica del cristianismo debe plenamente manifestarse en nuestras áreas de trabajo. Ese es el punto. Hermano, nuestro cristianismo no se manifiesta cuando venimos a la iglesia el domingo, sino en nuestras áreas de trabajo, en nuestra relación con el patrón. Si nosotros somos obreros, en nuestra relación con los empleados, si nosotros somos patrones. Vaya conmigo, abra las Escrituras, acérquese al texto. Note primero lo que hace el Espíritu Santo, habla de el deber. Dice obedecer. Está hablando en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos. Ahí está el deber, pero no se limita a decir cuál es el deber, sino dice también la manera, la forma, la actitud que debe haber en el empleado. Dice con temor y temblor, con sencillez de corazón. No es una obediencia regañadiente, no es una obediencia con ira, no es una obediencia con cara, sino que es con temor y temblor, con sencillez de corazón. Dice el versículo 6, no sirviendo al ojo, no es para crear una impresión en el patrón y que después que él se va, yo vuelvo a coger el teléfono y a chatear y a no hacer nada. Sirviendo de buena voluntad, versículo 7. ¿Ve cómo el Señor está tratando la parte interna? Si Él se enfocara solo en la externa, dijera, obedezcan a los amos. Y no importa cómo yo lo haga. No, a Dios le importa el corazón. Con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, sirviendo de buena voluntad, pero aún más. Entiendo que la expresión que debe dominar, la expresión sobre la cual debe basarse el trabajador, lo más importante que debe entender un trabajador, es lo que dice en el verso 5, que él debe obedecer a ese amo como a Cristo. Como él obedece a Cristo. Cristo no se ve, él ve a su amo. Sigue diciendo el versículo 6, sino como siervos de Cristo. Dice el versículo 6, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, como al Señor y no a los hombres. ¿Notó la idea, hermano? Cómo el Espíritu Santo enfatiza que tu obediencia es como si tú lo estuvieras haciendo directamente a Cristo. Con los patronos que he interactuado, una gran cantidad de ellos se queja de que los empleados cristianos y los no cristianos, la conducta es muy similar, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tomamos en cuenta esto. Porque nosotros pensamos, creemos, entendemos que estamos siendo buenos cristianos cuando llegamos a la iglesia.
o cuando trabajamos en la iglesia. Eso es bueno. Pero el Señor toma en cuenta nuestra área laboral como aquella área donde nosotros tenemos que mostrar, exhibir la gracia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en estos pocos versículos hace una relación directa entre Cristo y el trabajo que yo estoy realizando. Y recuerde que el apóstol Pablo está hablando en tiempos, en momentos donde el trabajador valía nada porque era un esclavo. Mira, ese esclavo ya no sirve, está enfermo, quítalo de ahí, vete al mercado y compra otro, sustitúyelo. Tenía ningún valor. Sin embargo, aún en esa condición, el Señor nos manda a que nosotros demos un testimonio diferente, mostremos al Señor Jesucristo. Si nosotros aplicamos esta relación con Cristo a lo que nosotros hacemos, al trabajo que realizamos, hermanos, el trabajo realizado será un trabajo con mejor calidad, con la mejor calidad que nosotros podamos. Digo que nosotros podamos porque estamos hablando de conforme a su posibilidad. Si nosotros aplicamos los principios cristianos al trabajo, nuestro trabajo va a ser lo mejor que está a nuestro alcance. Estamos hablando de hasta dónde podemos llegar. No estamos diciendo que usted, sin ser ingeniero, usted se va a poner a hacer una casa y la va a hacer igual que un ingeniero. No. Jamás. Usted no es ingeniero civil. Si se pone a hacer una casa, va a ser un tollo. Pero está haciendo lo mejor con sus manos, hasta donde usted pueda llegar. Este principio gobernó a los puritanos. Los puritanos entendían que en el trabajo debían demostrarse las gracias que Dios ha depositado en nosotros. Y ellos se constituyeron en una clase social distinta, que ya les he hecho la remembranza, cómo ellos se destacaron en diferentes áreas. Porque el ser humano puede dar mucho, pero hay que trabajarle el corazón, la disposición. De lo contrario, no. Entonces, hermanos, en nosotros se verá en usted que usted está haciendo lo mejor que usted puede. Dice el Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Debíamos preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer? Si lo hacemos desganado, difícilmente va a salir bien. Quiero enfocarme aquí en algunos aspectos laborales más específicos, como son la demora, la diligencia, la puntualidad. ¿Qué es una persona morosa? Bueno, es una palabra que nosotros la usamos poco. Una persona morosa es aquel que tiene el hábito de retrasar, de posponer o simplemente dejar las cosas para después. Desde pequeño usted le dice, mira, tu tarea es limpiar eso que está aquí. Sí, yo lo hago ahorita, después que yo vea los muñequitos, después que yo haga esto, después que yo haga lo otro. Y usted va y hace lo que tiene que hacer, va al trabajo y vuelve, pero eso está igualito. Sí, yo lo hago ahorita. Esa es una persona morosa. Es más lento de lo que debía de ser. Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos, ya sea por pereza o por miedo, nosotros nos tornamos morosos. Vamos dejando las cosas y muchas veces eso se ha convertido en un problema que ha venido a formar nuestro carácter. No, si tú mandaste a ese, con ese tú puedes mandar a buscar la muerte. Se forma su carácter, la forma de ser. O sea que siempre se hacen las cosas así.
La morosidad es contraria a la diligencia. Dios nos manda a ser diligentes. La morosidad es contraria a la puntualidad. La Biblia tiene ejemplos positivos de personas que fueron prontas, diligentes. Uno de ellos es Boz, uno de los favoritos. Usted sabe, cuando Noemí regresó con Ruth, él le dijo, hablando de Boz, el futuro esposo de Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth capítulo 3, versículo 18. Qué buena fama tenía Boz. No, ese no se va a parar. Hasta que él no resuelva eso, él no se va a parar. Noemí lo conocía bien. Qué bueno es cuando se puede decir así de un cristiano: ese es diligente, tú se lo puedes encomendar a él, que él lo va a hacer. No es moroso, sino que es diligente. Y eso lo hace una persona puntual. Cuando trasladamos esto en el área laboral, vemos que en el mundo hay una continua pugna entre los empleados y los empleadores. Los empleados quieren mejores salarios. Los empleadores o patrones quieren más producción. Pero ahí hay un elemento en común. En ambos está funcionando la avaricia. La avaricia es como el combustible que los mueve. Esta búsqueda de mejores salarios, de mejores condiciones, no les permite ver que Dios ha diseñado las relaciones en base a la autoridad y la sumisión. Como el empleado está sumido, como el empleado lo que quiere es que le paguen más y le paguen más, entonces pierde de vista lo que Dios le está mandando, que él debe ser sumiso ante las autoridades. En el mundo, hermanos, la calidad de los servicios va disminuyendo, y más en nuestro país, porque el trabajador se siente inconforme con el salario que recibe, y él firmó un contrato, y antes de darle el trabajo le dijeron cuánto él iba a cobrar, y él libremente aceptó, pero después que está trabajando se lo encuentra que ese salario no está bien y que por eso él no puede hacer las cosas bien. Tanto así que cuando nosotros vamos a una oficina pública, nos causa admiración, nos causa sorpresa cuando vemos a un empleado que da un buen servicio, con un buen ánimo y con diligencia. Y dice: no, pero este vino como de otro planeta. En una oficina pública hacer eso nos extraña, nos llena de admiración. Decimos: ¿cómo? Y sin darle propina, yo no lo puedo creer. Dice Salomón: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. El hombre que su alma se alegre en su trabajo, se contente con su salario, como dijo Juan el Bautista, que vea a Dios en el servicio que está realizando, esto viene de la mano de Dios. Hermanos, evitemos la morosidad, apliquemos los principios bíblicos a nuestro trabajo, que nosotros podamos ser ese que da un buen servicio, con buen ánimo y con diligencia, como dice Eclesiastés. Algo aquí queda muy claro en lo que dice Salomón, y es que si nosotros tenemos una mala actitud en el trabajo, para con nuestro trabajo, alegando tal vez que nos pagan poco, hermanos, esa actitud quiere decir que la vamos a tener la mayor parte del día. El día tiene 12 horas, o sea, de sol, el nacimiento del sol hasta la caída del sol. La noche tiene 12 horas. Nosotros, como trabajamos en el día, los reglamentarios son 8 de esas 12. Ya lo que quedan son 4 horas. Si nosotros asumimos una mala actitud en esas 8 horas, eso equivale a que la mayor parte de ese día estamos mal. Vamos a tener esa mala actitud la mayor parte del día, y eso va a afectar nuestro cristianismo.
eso va a afectar nuestra relación con el Señor. Nosotros duramos más horas en el trabajo que en la iglesia. El culto dura un tiempo limitado. El trabajo son 8 horas y a veces más. Más horas en el trabajo nosotros duramos que incluso que en la casa, en el hogar. Claro, no estamos contando aquella que estamos dormidos, porque cuando estamos dormidos, estamos dormidos. Eso quiere decir, hermano, que la actitud que tenemos en el trabajo, la actitud laboral, es algo que domina nuestra vida. Y esto es aplicable a todos. No crea que usted no está incluido ahí. Eso incluye a las amas de casa. Ese es su trabajo. Eso aplica a todo. Eso aplica a personas como yo que tienen que durar una cantidad de horas sentados estudiando para traer la enseñanza y para mi vida personal. Si usted es ama de casa, aplica. Si usted es ama de casa y sin embargo se está quejando, hace la labor a regañadiente, con mala calidad, porque aquí se ensucia mucho, porque por H o por R, lo que sea, es lo mismo. Va a pasar el día con una mala actitud, va a pasar el día con una actitud que no contribuye a su fe. Esto va a dominar su vida cristiana, eso va a ser lo predominante. Volvamos entonces al punto. El pasaje que tenemos, Efesios capítulo 6, los versículos desde el 4 hasta el versículo 9, se enfoca primordialmente en lo que debemos hacer como empleados y cómo lo debemos hacer, con qué actitud lo debemos hacer. Dijimos que en primer lugar nuestro deber es obedecer. Versículo 6, debemos servir. Somos siervos en la iglesia, pero también somos siervos en el trabajo. Y lo segundo que enfatiza este pasaje es la actitud con la que nosotros debemos atender a esas cosas. O sea, con la actitud con la que debemos obedecer, con la actitud que debemos servir. Lo resumimos en 2 palabras: como a Cristo. Como si usted le estuviera obedeciendo a Cristo personalmente, como si usted le estuviera sirviendo a Cristo personalmente. Esta expresión lo abarca todo. Está diciendo lo que somos. En el ámbito laboral, mi actitud no es lo único que afecta. Ya hemos tratado la actitud, pero no es lo único que afecta, sino que también nos afecta la visión que tengamos sobre el trabajo, la perspectiva, la cosmovisión, la manera de ver las cosas. Tome la palabra que más usted entienda y que más se acomode a su lenguaje, a su entorno social. Tiene mucho que ver cuál es la visión que usted tiene acerca del trabajo. Eso nos lleva a considerar, en segundo lugar, que Dios estableció el trabajo como medio para suplir nuestras necesidades. Como medio para suplir nuestras necesidades. Hermanos, el trabajo fue instituido por Dios aún antes de la caída. ¿Por qué decimos aún antes de la caída? Porque muchas personas dicen que el trabajo fue hecho para el buey y al hombre como un castigo. No, el trabajo no fue un castigo para el hombre. Fue establecido antes de la caída. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. En Génesis 2:19 también habla de cómo Dios lo colocó allí para hacer un trabajo. Habla de que lo colocó y él le tenía que poner nombre a una gama de animales que cuando él iba por 100,000, todavía faltaban para ponerle nombre. Y tenía que hacer un ejercicio mental. ¿Y cómo fue que yo llamé a aquel? Este se parece, pero este se va a llamar tal. O sea, no era que él estaba perezoso allí en el huerto. Entonces, hermanos, el Señor no solo establece el trabajo para nosotros, sino que nos da habilidades para hacerlo. La primera habilidad es que le dio manos a usted y a mí.
Nos dio una mente, a diferencia de los animales. Esa mente nos ayuda para realizar las labores. Dice Éxodo capítulo 36, el versículo 1, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra. Eso era la construcción del lugar de adoración que Dios estaba diciendo. Él dice que Él le dio a un grupo de personas sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra. Diseños y esas cosas. Toda habilidad que tiene usted se la dio Dios. Ese es el punto. Eso no solo se queda en el pasado. Todo lo que es usted se lo dio Dios. Sea habilidades intelectuales, sean habilidades manuales, sean habilidades corporales. ¿Claro? Veíamos a Jordan en su tiempo. ¡Ay, cuánta habilidad corporal! Ese hombre doblaba ese cuerpo en el mismo aire y allá tiraba la pelota y no fallaba. Y ¡wow! Uno se quedaba sorprendido. Dios se lo dio. Nosotros lo único que traemos es el pecado. Todas las habilidades que un ser humano puede tener es así. Dios ha creado a cada uno de nosotros con habilidades únicas, muy especiales. Puede haber dos hermanos y ella uno que no sepa ni siquiera correr bicicleta y otro es agilísimo con la bicicleta. Dios nos ha dado habilidades individuales. Las personas tenemos habilidades diferentes, tenemos destrezas manuales, capacidades que son intelectuales. Y no es que una persona sea superior o mejor que otra, sino que Dios ha hecho una diversidad. Así como lo hizo en el cuerpo. Cada creyente tiene dones y talentos de parte de Dios. Y como dije, la primera habilidad que yo creo que Dios, la primera facultad que Dios le dio a un ser humano fue proveerle de manos y una mente para pensar. Nuestras manos son el primer don de Dios para nosotros trabajar. Uno ve jóvenes con sus dos manos útiles, saludables, pero no quieren trabajar. Prefieren extender la mano, consígueme algo ahí. Dice el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Primera de Tesalónica capítulo 4, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Pablo le dio ejemplo de lo que era trabajar con sus manos. Él dice también a los pastores en Éfeso, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos capítulo 20, versículo 34. El patrón divino muchas veces es rechazado. No queremos el patrón que Dios ha establecido. Y cada vez que se rechaza el patrón de Dios, las consecuencias no se hacen esperar. Vamos teniendo una generación cada vez peor. Hay incluso países que han contribuido en contra de esto. Hay países que han diseñado sistemas, programas de ayuda que ayudan a las personas por todo, y eso ha dado pie a que las personas se tornen astutas buscando cuál es la manera de yo conseguir esas ayudas sin trabajar. Usted lo ve que el día que el gobierno va a dar esas ayudas, ahí está la cola, pero después usted lo ve vagueando en la calle. Y esto ha traído que la parte entonces que trabaja es grabada con altas tasas de impuestos, tasas impositivas. ¿Para qué? Para mantener a los vagos, en pocas palabras. Ha tornado a la gente astuta para buscar ayudas y no trabajar. Por el otro lado tenemos otros países que son pobres, donde le promueven a la gente que usted va a salir de la pobreza a través de los juegos de azar. En nuestro país está, hermano, que en cada esquina hay una banca. Porque han rechazado el patrón de Dios. Han rechazado el patrón que Dios ha establecido. Ellos quieren otra cosa. Quieren
con poco conseguir de la noche a la mañana mucho. Eso es avaricia. Esto no es lo que ha establecido el Señor. Lograr mucho, pero con poco esfuerzo. Ese no es el patrón divino. Dios no bendice eso. Y es tan tal que uno conoce personas que de la noche a la mañana han conseguido ese dinero. ¿Y sabe qué? Dentro de poco son la misma persona y en la misma condición económica. Dios no ha bendecido eso, porque ese no es su patrón. Eso no lo estableció Él. Eso es pecaminoso. Otros abandonan los trabajos para pedir a los demás, como su forma de sustento. Algunos tengo que decirle, pero tú estás saludable, tú puedes trabajar, ¿y qué es lo que te pasa? Usted lo ve con juventud y salud, pero no con una buena actitud. Usted lo ve aquí y allá, pero no buscando trabajo, sino andando, buscando a alguien que le pueda dar algo. El cristiano no debe ser de estos. No debe estar en este grupo el cristiano. El cristiano debe de ver el trabajo como algo que Dios ha establecido. Debe de ver el trabajo como el medio diseñado por Él para suplir nuestras necesidades. Dice Salomón, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice el pastor Guzmán, Dios usa la riqueza para bendecir el trabajo y el sacrificio, para premiar el sudor de tu frente, y usa la pobreza para castigar la pereza, la haraganería y falta de diligencia en el trabajo. Sí, el permanecer pobre es posible que sea la disciplina de parte de Dios, por no tomar en cuenta el patrón que Dios ha establecido, por no tomar en cuenta lo que Dios ha establecido en su palabra. Por otro lado, estamos claros de que es Dios el que provee. Pero hermanos, en mi experiencia he visto personas a los cuales Dios les provee por medio del trabajo todo bien. Son muy trabajadores, son muy productivos, sin embargo, son malos administradores. Dios le pone los recursos en su mano, pero no lo administran bien. Por eso, hermanos, siempre tenemos que ver la Biblia como un balance. Dios provéeme. Sí, pero administra bien lo que Dios te provea. Administralo bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es posible que el placer muchas veces interviene. La disipación, o sea, gastar sin pensar, ser un comprador impulsivo o compulsivo, entre otras cosas. Invertir sin antes orar, ni pensar, ni considerar, y muchas otras cosas. Una vez conocí a un hermano muy amoroso y muy trabajador, pero mal inversionista. Un día llega a la iglesia y le dice a su pastor, pastor, mire lo que acabo de comprar. Eso le dice, ¿qué? Eso, una chatarra. La vimos correr una sola vez a guagua, después jamás. No le servían ni la goma. Mala inversión. Esto puede traer a la ruina a toda una familia. Invertir sin pensar. También puede usar la pobreza. Dios puede usar la pobreza para castigar esas malas inversiones. Porque ahí hay una acción sin pensar y sin orar. Él puede usar eso para castigar esas malas inversiones, para castigar el uso irresponsable de los recursos. Como que eso no vale esfuerzo, como que lo que proveyó Dios no tiene valor ni sentido. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Una inversión sin pensar, recuerde, puede llevar a la ruina no a una persona, a la familia entera. Puede sumergir a una familia en la pobreza, en la necesidad. Yo sé de muchos hombres, hermanos, que eran ricos y un adulterio arruinó todo.
Esas mujeres nunca se sacian, siempre tienen necesidad económica. Otros fueron arruinados por los juegos de azar. Apuesta, apuesta, apuesta. A veces a mí me da pena. Usted se para ahí en la puerta de la iglesia, de este local, y usted lo ve pasando, gente con grande necesidad, y lo poco que consiguen a jugarlo ahí. A veces no me ha aguantado y le he dicho, Cristo te puede dar algo mejor. Se lo digo así, porque ya uno está deseando que abran, que se den cuenta, han pasado la vida en eso. Por último, hermanos, Él es soberano. Dice la Escritura que Él abate y enaltece, Él humilla y exalta, pero lo hace de esta manera. Una de las cosas que debemos admirar es que el pastor Guzmán por años ha estado trabajando con el país más pobre de América, Haití. Él ha estado trabajando allí por muchos años a través de una fundación. Uno de los requisitos que se le exige a la persona que va a ser ayudada por la fundación es someterse a un taller a donde se le enseña a administrar los recursos económicos que le van a poner en sus manos. Sí, ellos le ponen recursos económicos en sus manos, pero esta persona tiene que aprender a administrarlo. Y óigame, mi hermano, los resultados han sido de gran bendición, de gran bendición. Es sorprendente. Ojalá nosotros podamos escuchar al pastor Guzmán hablando del impacto que esto ha traído en ese país tan pobre. Las personas con las que se ha trabajado han mejorado su condición económica porque han aprendido a administrar y ellos agradecen haber sido ayudados de esa manera. Una vez estábamos allá, que estaban en una actividad extraordinaria, y hubo uno de sorpresa, no se esperaba, él no lo sabía, que comenzó a dar su testimonio de que él una vez vino de Haití, llegó allá a la iglesia, y cuando llega lo saludan, ayuda. Mira, nosotros no ayudamos a las personas así. Lo llama a su oficina, le dice, mira, te voy a prestar esto. ¿Qué tú sabes hacer? Ah, yo soy sastre. Con eso que yo te voy a prestar, compra esto, manda a hacer tantas tarjetitas y repártela en todo el vecindario. Dile que tú reparas y haces ropa. Y dice la persona que está dando el testimonio, yo me cuidé de hacer estrictamente lo que él me dijo. Resultado, esa persona es diferente. Así que se ayuda. No se le da un pescado, se le enseña a pescar. Y esta persona, cuando lo implementan, salen adelante. Pero quiero, antes de terminar, hacer una nota de balance aquí que tengo anotada. Hermano, no se exceda en el trabajo. Siempre lo decimos y lo repetimos, los extremos son malos. No se exceda en el trabajo. El trabajo arduo debe ser balanceado con nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Lo que estábamos hablando hace un par de semanas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Después de allí, después del Señor, nuestra segunda prioridad es nuestra familia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos excediéndonos en el trabajo? Si nuestro trabajo nos quita tanto tiempo y energía al punto que llegamos a descuidar nuestra relación con el Señor, nuestra relación de familia, entonces estamos trabajando en exceso. Si usted tiende a ser un adicto al trabajo, como se le llama, tome entonces precauciones adicionales para que no descuide su prioridad. Su prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y en segundo lugar, su familia. ¿Cuántos hijos están siendo criados por otros? ¿Cuántos hijos están siendo criados por el barrio? ¿Cuántos hijos están siendo criados
por el hermanito mayor, porque nosotros no hemos definido nuestras prioridades. En conclusión, mi hermano, yo espero que estas palabras del Señor contribuyan a nuestro proceso de renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Que al oírlo, al tú aplicarlo a tu vida, no lo hagas porque, bueno, mira, yo voy a tratar de ser un buen empleado porque yo quiero un mejor salario. No apliques los principios de la palabra de Dios porque tú quieres un reconocimiento público por tu trabajo. No, recuerda que la meta es agradar a Dios. Y es cierto, como hemos dicho, Él va a traer a nuestras vidas bendición. Él va a traer prosperidad. Yo se lo he dicho a los hermanos, en los años que yo tengo de cristianismo, cuando una persona, hablo de una persona en sentido general, se somete, aunque sea externamente, a los principios bíblicos, usted le va a ver prosperidad. He visto muy pocos cristianos que no avancen económicamente, porque Dios va bendiciendo cuando usted va poniendo por obra lo que está aquí, lo que está en su palabra. Pero recuerde que nosotros esperamos las promesas del Señor, esperamos que Él nos prospere, pero tenemos que aplicar estos principios a nuestras vidas. Es necesario que nosotros pongamos diligencia, es necesario que hagamos las cosas como si fuera para el Señor Jesucristo. Es necesario que en nosotros se vea una marcada diferencia con el mundo, porque pensamos diferente, porque hemos renovado nuestra mente, porque cada vez estamos pensando más como Cristo y menos como el mundo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, hemos dado tu palabra a este grupo de personas y te rogamos, Señor, que esto pueda influenciar en el cambio de mente, en la renovación de nuestra mente. Señor, prospera y bendice a cada uno de los que aquí están presentes. Obra de tal manera que ellos vean, Señor, que cuando te obedecemos, tú nos honras. Que cuando ponemos en práctica lo que tú nos has dicho en tu palabra, tú te agradas y das bendición. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.